Infancia compartida. Mi mamá decía que en la mesa había que, mientras comías, apoyar los cubiertos en el plato y en la mesa. Y mi papá decía que los cubiertos no tenían que tocar nunca la mesa, salvo cuando empezabas, punto. Entonces siempre arriba. Entonces yo tenía que concentrarme según con quién estuviera comiendo, cómo ponía los cubiertos mientras comía. ¿Entendés? O sea, a ese nivel de concentración tenía que estar para que ninguno dijera está ganando el otro. Yo soy hijo único. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años, 3 años y medio, antes de cumplir los 4. No tengo prácticamente recuerdos de los dos juntos. Y no tengo recuerdo tampoco de diálogo amable entre ambos. Siempre fue una situación de disputa entre ellos. Evidentemente había algo que había generado muchas diferencias entre ellos dos y en ese sentido yo pasé a ser una suerte de botín. De tener que salir vestido de una manera cuando me tocaba salir con mi papá, que mi papá trajera una bolsa con ropa para que yo fuera vestido de esa manera al lugar donde íbamos, ropa que después me sacaba antes de llegar a la casa de mi mamá de vuelta, me tenía que ir cambiando en el auto. Es como que yo cuando estaba con uno procuraba no demostrarle que también quería al otro, porque si no, mi sensación era que se podían enojar conmigo. Entonces, si yo estaba con mi mamá, procuraba no decir que lo había pasado bien con mi papá, y si estaba con mi papá, procuraba no defender a mi mamá de cualquier cosa que él pudiera querer decirme. Entonces, siempre estaba navegando en el medio, procurando que no se la agarraran conmigo de las diferencias que tenían entre ellos. Y así llegué hasta mi comunión, digamos, nos mudamos de Villaluro a Flores en el 81, y en el 82 ya había sido bastante importante la cantidad de información que mi mamá me había dado sobre mi papá, que nunca pude saber ni sabré, porque ya este año fallecieron los dos. ¿Qué tanto había sido? Tampoco quise saberlo, porque creo que no me hubiera aportado nada. Pero lo cierto es que en ese momento, yo con 10 años recién cumplidos, dejé de ver a mi papá, me animé a decirle que no quería verlo. Mi papá se había vuelto a casar, era como el argumento o la excusa para yo decirle que no quería saber nada con la nueva familia que estaba formando. Entonces cuando él me venía a buscar los sábados a la mañana, yo desde el balcón de un segundo piso, ahí en Flores, le gritaba que no lo quería ver, que se fuera. Empezó a venir un asistente social los días que me tenía que ir, a persuadirme para bajar y yo no quería. Empezó a ocurrir que venía mi papá con una asistente social y yo no estaba, y le dejaba un cartelito en el portero. Todo esto figura en el expediente que tengo yo. Al final el expediente vino a mis manos. Y así pasó desde mayo de 1982 a mayo de 1983. Un jueves, en el medio, mi papá me iba a buscar a la puerta del colegio. Claro, no me podía ver los sábados a la mañana, empezó a ir con un escribano a la puerta del colegio. Y yo buscaba con mis compañeros de grado, de cuarto grado, escabullirme, salir por una puerta lateral para que él no me viera, pasar por detrás, llegar a mi casa. No había celular, yo no tenía teléfono en mi casa, entonces no le podía avisar de nada de lo que ocurría a mi mamá hasta que llegaba la noche de trabajar. Yo estaba con una chica que me cuidaba. O sea, yo lo veía, él no me veía, me escabullía y desaparecía. Chao. Entonces cuando pasó casi un año de esto, un día vino la policía a mi casa, tipo 5 o 6 de la tarde. Yo estaba con la chica que me cuidaba. Me asomo por el balcón, nadie esperaba. Yo me asomaba al balcón porque no andaba el portero. Entonces, generalmente nosotros preguntábamos desde el segundo piso quién es, el correo, no sé, que yo o un familiar. Y cuando vi que era policía, me metí rápido adentro y nunca hicimos ni un ruido, nada. La vecina, me acuerdo, Nelly, pobre, le decía, sí, yo los vi llegar, le decía al policía. El policía tocaba timbre, golpeaba la puerta, nada, se fueron. Cuando llegó la noche de mi mamá de trabajar, me acuerdo que cuando llega eran como las 9 de la noche,
Yo estaba en pijama. Le contamos que había venido la policía. Claro, yo desconocía las intimaciones del juzgado para que yo tuviera contacto con mi papá. Y ella, me acuerdo que se alteró mucho, así como estaba vestido, me puso una campera, imagínate, mayo, frío. Bajamos a la esquina, un taxi y a una casa en Villa Crespo, de unos amigos de la familia por parte de ella, y ahí me recluí desde ese jueves a la noche hasta el otro viernes a la mañana que tuvimos que ir directamente a tribunales. 20 de mayo, viernes 20 de mayo del 83. Y me acuerdo de estar toda esa semana, algunos de los días sin ver a mi mamá, porque mi mamá no es que venía todos los días, yo estaba con una familia de un matrimonio grande, de hijos grandes, mayores de edad todos, y yo estaba ahí, comía y pasaba el día con gente a la que había visto 2 o 3 veces en mi vida, pero bueno, vino mi mamá, nos fuimos a tribunales y en tribunales me acuerdo de estar sentado en el despacho de la secretaria, puerta cerrada y adentro, cada uno con sus abogados, el juez, y escuchar a mi mamá gritar, lo que para mí fue como muy desgarrador. Entrar, que el juez me dijera que me iba a vivir con mi papá, y nada, mi mamá le bajó la presión y qué sé yo, y acto seguido de ahí salí, y no me olvido más, salí de ahí con mi papá y el abogado, y nos fuimos a comer a Pipos, y mientras comía en la mitad del almuerzo, yo dije, ¿por qué estuve un año si no siento rechazo de estar con él, digamos? No voy a decir que tenía complicidad, pero tampoco me generaba rechazo de estar con él. Pero sí fue un año y medio bravo el que siguió después viviendo con él, porque no fueron las mejores condiciones tampoco, mientras estaba con mi mamá, ni mientras estaba con él tampoco. Entonces fue como que ahí terminé de decidir abstraerme todo lo posible de los problemas que hubiera entre ellos, porque yo no tenía nada que ver y no tenía ninguna responsabilidad en todas las cosas que le pasaban a ellos. Pero eso es puntualmente lo que yo puedo contar, por eso digo que más que víctima, fui testigo protagónico. Alguno puede decir, y bueno, fuiste víctima. A mí no me gusta decir víctima porque significaría que yo los estaría acusando indirectamente de que me hicieron un daño, y prefiero pensar que los errores que ellos cometieron o la bronca que se tenían entre ellos me trajo alguna consecuencia, pero no por eso ponerme en el centro de escena yo. Mi mamá evidentemente tenía algo que le hizo enojar mucho de mi papá, y eso llevó a que, con mucho amor, pero a su vez mucha obsesión conmigo, porque yo reconozco que fui un hijo muy amado, pero también muy poseído. Entonces, eso hizo que ella me tomara como su posesión y que no me quisiera compartir, mucho menos con mi papá. Si vos ves a tu mamá llorar y te dice que es por culpa de tu papá, y la volvés a ver a tu mamá llorar y te vuelve a decir que es por culpa de tu papá, o porque hizo esto o porque no hizo aquello, o porque no pasó la cuota de alimento, o porque no vino a tu cumpleaños, o porque no fue acá, o porque no hizo aquello, ni hizo esto, o porque alguna vez le hizo esto otro, y vos la ves llorar a tu mamá 4 veces y al que le hace llorar a tu mamá le agarras bronca. Yo le llegué a decir a mi papá, te odio. Y digo, ¿por qué le dije te odio si yo no siento odio por él? Todo lo contrario. Te estoy diciendo esto siendo chico, siendo grande es otra historia. Porque mi papá también tuvo sus momentos de ausencia y que nada tuvo que ver mi mamá. Pero también porque a mí no me gusta, en mi situación personal, hablar de buenos y malos, porque yo creo que los dos fueron buenos con sus equivocaciones. Y yo creo que en ese momento fue tanto el encono entre los dos que llevó a que perdieran el tacto en el corazón, y que en un punto perdieran de vista que me podían estar haciendo un daño. Yo creo que jamás nada de lo que hicieron fue pensando en que no importaba si a mí me dañaba. Yo creo que siempre fue de ambas partes, creyendo que para mí era un bien. Obviamente que ninguno de los dos me estaba haciendo un bien en ese sentido. Por ahí tenía más responsabilidad de mi mamá porque yo vivía con ella, pero tampoco eximo de responsabilidad de mi papá porque cuando me tocó vivir con él también tuvo sus momentos, sus ausencias. O sea, yo estaba con uno y me hablaba mal del otro. Y estaba con el otro y me hablaba mal de uno. O sea, ahora vos me decís, bueno, pero él, ¿qué querés? Estuvo un año sin verte, ¿cómo no le va a tomar bronca? Es otra cosa. El nene no tiene nada que ver.
Por eso yo cuando me separé con 3 hijos, lo que nos entendimos con la madre desde el primer momento fue: los chicos no tienen nada que ver. Los chicos son absolutamente inocentes de cualquier diferencia que podamos tener entre nosotros, cualquier sentimiento que haya desaparecido o la decisión que vayamos a tomar. Ahora, para ellos 3 siempre van a tener un papá y una mamá, y somos vos y yo, y nosotros vamos a defendernos siempre para con ellos. Y así está, ¿no? Y cada uno 10 años después, 11 años después, teniendo muy claro quién es su mamá, quién es su papá, una excelente relación entre ambos, ella con su marido, yo con mi mujer, cada uno con sus hijos y ellos con sus hermanos. Entonces, tengo claro qué es lo que no quise para con ellos, acordándome de mí cuando era chiquito. Ponele el nombre que quieras, pero existe. O sea, llamalo chocolate, no me importa, ponele el nombre que se te venga a la cabeza. Pero existe, digamos, si un padre o una madre pasa todo el tiempo con su hijo o con su hija y todo ese tiempo lo destina a transmitirle un sentimiento, ese sentimiento lo contagia, sea de felicidad, sea de tristeza, sea de bronca, sobre todo a una edad temprana en la que los chicos son absolutamente influenciables. Ningún chico quiere ver sufrir a su mamá, más a su mamá que a su papá. Ningún chico quiere ver llorar a su mamá. Y cuando vos la ves llorar seguido, te enojás con lo que la hace llorar y lo que la hace sufrir. Después estará quien lo hace genuinamente, porque yo creo que mi mamá lloraba de verdad, no fingía el llanto. Mi mamá estaba afectada por todo lo que le había tocado vivir con mi papá, claramente. Ahora, lo había vivido ella. Lo que pasa es que ella, al transmitírmelo a mí, me hizo parte de su dolor, me hizo parte de su padecimiento, cuando yo no había vivido nada de eso que a ella tanto le había dañado. Ponerle el nombre que quieras, pero yo doy fe de que con 9 años, con 10 años, usted decía 10, no, yo tenía 9, con 9 años, tranquilamente, no es que te lavan la cabeza, te impregnan de un sentimiento, con un pensamiento, porque en definitiva no es la experiencia la que te lleva a sentirlo, es la transmisión. O sea, ¿en quién vas a confiar más en la vida que en tu mamá o en tu papá? Son los primeros los que confías. Después desconfías en la adolescencia y después de grande aprendes a quererlos de vuelta. Pero en la infancia son tus héroes, mamá y papá. Entonces, si mamá te dice algo, es verdad. Nunca suponés que mamá te está mintiendo. Y si encima eso que te cuenta es algo que la está haciendo llorar, pero no lo pensás, ahí sale de la razón y pasa al corazón y al sentimiento. Ahora, todo eso se ve fundamentado en esa burbuja en la que vos estás. Cuando vos salís de esa burbuja y constatás con la realidad, ahí es donde se te produce el quiebre. ¿Qué haces ante la realidad? Admitís que tu mamá está haciendo algo que a vos no te hace bien y que te está enfrentando con alguien con quien vos no tenés razones para estar enfrentado. A veces tomás partido y decís: mira, a mí no me hiciste nada, pero mamá sí, y yo no puedo creer que le hayas hecho esto a mamá. Así que todo bien, gracias, pero yo me quedo con mamá. Pero creo que ese es un análisis que se hace de más grande. No soy psicólogo, pero sin haberlo estudiado y habiéndolo vivido lo tengo muy claro eso. Pasé a vivir con mi papá y el día de visita de mi mamá era los sábados cuando mi papá accedía. Porque ponerle un fin de semana, mi papá se quería ir a un campo y me iba al campo y ese fin de semana no veía a mi mamá. Pero mi mamá empezó a reclamar, se endeudó, empeñó todo, digamos, ahí se le fue la vida en ese año y medio para que yo volviera a estar con ella, y ni siquiera fue la justicia la que lo decidió, sino mi papá firmando una nota devolviéndole la tenencia a mi mamá. Pero cuando mi mamá me pasaba a buscar, yo lo cuento y me río, pero debe haber sido dramático. Mi mamá me pasa a buscar, por ejemplo, me tiene que pasar a buscar un sábado a la mañana por la casa de mi papá para devolverme, no sé si ese sábado o el domingo a la noche, no me acuerdo. Pero un sábado, me acuerdo, de invierno, del 84, me pasa a buscar y así como me pasa a buscar, vamos a Aeroparque. Aeroparque, avión, Bariloche, Bariloche. Sin celular, sin nada, y Bariloche. Y yo, viste, pero vos le avisaste a papá que no venía a Bariloche. Sí. Bien. Volvimos a los 8 días. Claro, me estaba buscando Interpol. Entonces, yo durante 8 días, para mi papá estuve desaparecido. ¿Entendés? Claro, pero también yo vi ahí el enojo de mi papá con mi mamá, que tampoco me gustó. Estuvo muy mal lo que hizo mi mamá y estuvo muy mal cómo reaccionó mi papá.
lo que siempre sentí de parte de los dos, pero fundamentalmente de mi mamá, un profundo amor para conmigo. Pero había momentos que ese amor era enfermizo y era un amor de posesión. Y me pasó hasta de grande, ¿no? Digamos, yo me casé, no vino. No quiso saber nada con que me casara, no quiso conocer a mis hijos hasta que me separé. Cuando me separé, conoció a mis 3 hijos. Cuando me volvió a poner de novio, se volvió a enojar, volvió a no querer saber nada con mi pareja, me casé, no quiso venir, tuve 2 hijos más, no los quiso conocer. Y se murió sin conocer a 2 de sus 5 nietos, porque yo la había traicionado. O sea, a ese nivel de posesión era la relación, que primero era con mi papá, después era con mi mejor amigo, después fue con una novia, después con otra novia, después con una mujer, con una esposa y después con otra esposa, siempre. Si no era con ella, nada. Cuando mi mamá me decía, esto no lo cuentes, o cuando mi papá me decía, esto no lo cuentes, ¿yo qué hacía? No lo contaba. Entonces me acostumbré a la mentira y a agradarle, mentía para agradar o para no desagradar. Cuando ya estaba en la tenencia con mi papá, pero todavía iba al colegio en Flores, mi papá vivía en Palermo, a veces la mujer de mi papá me venía a buscar y llegaba un poco tarde porque ella venía de su trabajo. Y a veces te agarra, te presa el colectivo o hay mucho tránsito y llegaba tarde. Entonces yo tenía que esperar. Entonces el abogado de mi mamá me dijo, mira, el próximo día que cuando salís del colegio no está, subite a un taxi y andate a la comisaría central. Sáenz Peña y Moreno. Y yo en Carabobo y Rivadavia, taxi con 10 años, a Sáenz Peña y Moreno. El tachero, un fenómeno, me llevó, me dejó en el cuartel, entré y vengo a hacer una denuncia de abandono de personas. Ya con todo el manual acá, que yo, el teléfono a la oficina de mi mamá, llamaron a mi mamá al abogado, vino el abogado. Bueno, un desastre cuando llega mi papá y dice, ¿qué estás haciendo? El problema mío, yo creo que en un momento también le escapaba verlo porque me iba a dar vergüenza que él me mirara sabiendo todo lo malo que yo había hecho con él. Si yo le digo a la asistente social que odio a mi papá porque mi papá es malo, y después lo tengo que ver a mi papá de quien dije que era malo, y te da vergüenza, te da miedo, te da, qué sé yo, te pones en lugar del otro y tranquilamente se podría enojar con vos. Y te reitero, yo lo que buscaba es que no se enojaran conmigo. Pero en un momento que tomé partido, lo que hacía era evitar el contacto para no mirar a los ojos a la persona a la que había acusado de que era mala conmigo. Lamentablemente, afortunadamente, o como corresponde, o equivocadamente, después queda a criterio de cada uno, la justicia ya tiene escrito que cuando un padre y una madre se separan, los menores de edad quedan con la madre mientras se analiza cuál es la mejor decisión para el menor. Pero como no se puede resolver de la noche a la mañana, está escrito así. Bueno, está escrito así. La ley le da el poder de decisión a la madre. A continuación, lo mejor es congeniar con la madre de arranque cuáles van a ser las pautas. Y tratar de no hacer olas, como me decía alguna vez un productor televisivo. No hagamos olas, que no se enteren que estamos dentro de la pileta. Porque si no, el hombre tiene todas las de perder en ese sentido. El padre, más que el hombre, el padre tiene todas las de perder. Estamos hablando de un padre que se portó bien. Pues si el padre no se portó bien, tiene que dar explicaciones. Ahora, si el padre se portó bien y es injustamente acusado de algo, la que tiene que dar explicaciones es la que hace la falsa denuncia. Pero también es cierto que tiene que haber alguna suerte de protección ante la mera posibilidad de que la acusación sea cierta. Lo que no puede pasar nunca es que no haya consecuencias con las falsas acusaciones. Porque lo que va a evitar la falsa acusación claramente es un castigo o una condena a quien haya acusado con una falsedad al otro progenitor, sea hombre o sea mujer, no importa el género. Vos acusás con una falsedad al otro progenitor y la consecuencia es que el menor o los menores no tienen vínculo con ese padre o esa madre y fue a partir de una mentira y una falsa denuncia, el que denunció falsamente tiene que pagar las consecuencias. 1, 5, 10 años después, pero las tiene que pagar. Da la sensación de que no hay consecuencias para la falsa denuncia. Entonces, hay una parte del cuidado del menor que está escrito y que se lleva a cabo prolijamente, y hay otra parte
que tiene que ver parcialmente con el menor, pero también con los adultos, que también están contemplados en la ley, que no está del todo desarrollado o del todo bien llevado por la justicia. Y es lo que yo siempre le reproché. Lo reproché desde chiquito, desde adolescente lo reproché. Yo tuve a mi bisabuela, que era la abuela de mi mamá, que vivía con nosotros hasta el 83, que era como mi ángel guardián. Después se fue a Cipolletti con sus hijos y yo me quedé medio solo y justo ahí es donde le dieron la tenencia a mi papá. Entonces fue traumático eso. Bueno, cuando pasó lo de mi papá, yo ahí iba como podía, me cambiaron de colegio, fue bastante traumático. Cuando volví a Flores y volví al colegio al que iba desde chiquito, al Eccleston, solo me metí en la parroquia, a hacer confirmación y después arrancar con los grupos juveniles, y mi rescate fue la parroquia. Mis amigos de la parroquia, el padre Alejandro, mi hogar y mi red fue la parroquia. Y Cipolletti, porque cuando vuelvo con mi mamá, llego a mi casa y quedaban las camas, la mesa y las 4 sillas. No había heladera, no había cocina, no había nada. Entonces no podía pasar el verano ahí y había que pasar el verano. Me mandó a Cipolletti con mis tíos y mis primos, y ese verano también yo tuve esa red de mi familia cipoleña. Entonces como que siempre tuve donde apoyarme para mantenerme parado, y cuando pasa esto de la parroquia, que ella vuelve en la noche, le digo, mira mamá, yo a la Umbanda no voy a ir más, hoy me anoté en la parroquia, voy a hacer la confirmación. Y ella me lo respetó, porque era el momento en el que había vuelto con ella, entonces es como que ahí cualquier cosa que yo pidiera me iba a conceder. Y mi papá, con algo de culpa evidentemente, porque no me había ofrecido viviendo con él la vida que él suponía que me iba a poder ofrecer en cuanto a salud familiar, digamos, él se había vuelto a separar, me había mandado a vivir con mi abuela no fue una buena abuela, entonces la verdad que él se arrepintió, desde sus mejores intenciones le salió mal, y dijo, tampoco es la vida que yo quiero para mi hijo, que vuelva con la madre, y se terminó. Y en la adolescencia, yo ya a los 10 años andaba solo por la calle. Todos los sentimientos, depende del día. Hay momentos que te das vergüenza, hay momentos que te pone agresivo. Yo en 7º grado me agarré a trompadas 4 veces en el colegio. Nunca en la vida me agarré a trompadas. Desde 7º grado que no me peleo a las piñas con nadie. Y en 7º grado 4 veces. Que fue cuando había vuelto con mi mamá, volví al Eccleston y ya estaba haciendo la confirmación, pero era como que yo en algún lado evidentemente tenía una furia contenida, porque no quería expresársela a mi mamá por miedo a lastimarla, que no quería expresársela a mi papá, porque sabía que para él podía ser una frustración haber estado 1 año y medio conmigo y no poder defender esa tenencia. Entonces tampoco quería que en el medio, porque en el medio fueron pasando un montón de cosas. Digamos, mi mamá me llevaba a la Umbanda, pero me prohibía que lo dijera en la casa de mi papá. Entonces yo tenía que hacer cosas en la casa de mi papá, viviendo con él, poner un vaso de agua abajo de la cama, ponerle, sin que él se enterara. Y un día que se dio cuenta, digo, ¿se la va a agarrar conmigo? Decir que en ese momento mi papá no se la agarró conmigo. Se la agarró con mi mamá, y mi mamá se la agarró conmigo porque fui descuidado. Entonces, también me enseña, ahora como padre, mientras hablo con mis hijos, con los 5, que cuando alguien afuera de tu casa, así sea la persona de mayor confianza en tu vida, así sea un familiar cercano, te dice, esto en tu casa no lo cuentes, es el primer indicio de que eso que te está diciendo o estás haciendo o estás viendo, hay algo que no está bien. Entonces lo primero que tienes que hacer es contarlo. Lo primero que tienes que hacer es contarlo para advertir que hay algo malo que está pasando. Que el juez me escuchara a mí delante de los dos. Nunca me pasó. Yo entré con todo cocinado. Yo escuchaba lo que hablaban de mí como si yo fuera una cuenta bancaria. Y yo era una persona que con 10 años algo me había tocado vivir, y que aún habiendo sido manipulado por mi mamá, el juez hubiera advertido en mí que había sido manipulado por mi mamá y hubiera tomado la decisión en función de, bueno, pará, esta mujer evidentemente necesita ayuda, lo que le está pasando a este chico es esto, vamos a ayudarla, pero vamos a ayudarlo a él fundamentalmente. No lo extirpemos de donde está porque le va a generar un daño muy grande. A esta mujer también no va a entender que se equivocó, va a creer que es otra agresión de parte de este señor, va a seguir siendo su gran enemigo. O sea, ahí lo que yo noté es que la justicia lo que hace es se saca los temas de encima. Y no se está sacando temas de encima, se está sacando personas de encima.
Y si se saca adulto, qué sé yo, van al agua, saben nadar, pero los menores no saben nada en la vida. Entonces ahí es donde yo creo que la justicia debiera actuar de otra manera. El juez, antes de tomar el fallo, yo entiendo muy bien los informes de los peritos, del psiquiatra, del psicólogo, el asistente social y los abogados. Ahora, hay algo que el juez en cuestiones humanas tiene que mirar a los ojos al más débil de los involucrados, que siempre es el menor, y que lo tiene que hacer en presencia de los padres, de los dos. Y que los dos padres tienen que escuchar lo que dice el hijo. Así como cuando vas a hacer terapia de pareja, uno tiene que escuchar lo que tiene el otro para decir, acá los padres tienen que escuchar lo que el hijo tiene para decir. Y el juez tiene que tener la capacidad suficiente como para llevar al chico a que de verdad diga lo que le está pasando y por qué le está pasando lo que le está pasando. Y tomarse un tiempo para tomar una decisión, no hacerla en el momento. El juez que intervino en esta causa que yo te cuento, conmigo no habló nunca. El único momento que habló fue para decirme la decisión que ya había tomado. Y eso para mí es digamos, yo se lo discuto a toda la gente que dice que no, que la justicia de familia, esto, lo otro, a mí no me la conté. Yo la viví. Y la viví. ¿Viste? A mí no me la cuenta una revista, ni mucho menos un abogado de parte. Yo creo que al darle él de vuelta la tenencia a mi mamá, el 4 de noviembre del 84, a partir de ahí hubo como una tregua. Y en esa tregua es como que aceptaron hablar delante mío. Yo no me olvido más, cuando cumplo 21 años, yo organizo una cena con mis amigos, mis familiares, la gente que más quería, en un restaurante. Y hago como una suerte de mesa principal en la que estaban mi abuela negra, que era una abuela postiza, mi mamá y mi papá. Entonces, cuando termina la cena, le digo, es increíble que haya tardado 18 años en sentarse en una misma mesa, aunque sea por su hijo. Se lo dije yo a los 21 años, ¿viste? Y mi mamá no se inmutó, mi papá con los ojos llorosos, pero nunca me explicó, mirá, sí, me dio vergüenza, me arrepentí, te tendría que... Nada, nada, ¿viste? Era entre ellos la cosa. Ahí hacía terapia, una terapia que nunca entendí, como una psicóloga que te manda al juzgado, que, no, digamos, todo lo que pudo haber trabajado debe haber sido para elevar informes al juzgado, no para ocuparse de mi bienestar, digamos. Lo que sí de grande, hice terapia, primero con una psicóloga, que me resultó parcialmente, y después con un psicólogo, Sergio, que fue un fenómeno, y que me ayudó a darle la vuelta a toda esta situación. A darle la vuelta internamente a mi cabeza y a entender el porqué. Porque yo tenía claro de qué manera me había protegido, defendido y enfrentado cada una de las situaciones. Pero había mucho de instintivo en mí, poco de racional. Y al no ser tan racional, había cosas que no tenía del todo resueltas. Es como que yo había sorteado los problemas, pero no los había resuelto, que no es lo mismo. Los había esquivado. Y tenía que volver para atrás a resolverlos. Los pude resolver. Sí, me ayudó mucho a hacer terapia de grande. Creo que en mí lo que más me enseñó, y hablándolo con él justamente, es que vos cuando te separás, porque yo tengo que analizar cuál es la situación del separado para entender cuánto puede influir a mis hijos mi comportamiento como adulto. Y lo que aprendí es que una de las características de una relación es la discusión o la negociación. Que si vos decidiste terminar una relación, pero seguís negociando y seguís discutiendo, no terminás nunca la relación de pareja. Tengo amigos que están en esa situación. A mí me llegó de grande una manera de entender la vida que es con lo inevitable, bancártela, y con lo evitable, hacer lo posible para modificarlo. Hay que saber discernir en esta situación qué parte es inevitable y qué parte es evitable. Y no dejarte llevar por impulso. Saber que siempre hay alguien a quien tenés que cuidar, en presencia o en ausencia. Y que a veces solamente hace falta tiempo. Claro que el tiempo es un tiempo que no se recupera, porque mis 9 años mi papá no los recuperó nunca. Mi infancia de 9 a 10 años no la recuperó nunca. Nunca más me vio con 9 años, nunca más estuvo conmigo cuando cumplí 10 años. No estuvo y no pudo volver a estar. Pero no busquen tener razón, porque una gran tentación es a que la justicia te dé la razón. Y el chico no necesita que nadie le dé la razón a papá o a mamá.
El chico lo que necesita es sentir que tiene una mamá y un papá. Y que cada uno tiene sus características y que entre los dos se pudo haber generado un ámbito de muchas diferencias, pero que ellos no tienen nada que ver. Y que si los quiere meter en el medio, que no los metan en el medio. Si los padres se ven tentados a meterlos en el medio, hasta para tener razón y para que la justicia o para que la otra parte entienda el daño que le está haciendo, yo no se lo sugiero. Yo les sugiero que no sean impulsivos, que sean racionales, que sean pacientes porque no queda otra, y que no sean confrontativos. Que, reitero, a veces lo que le pasa a quien impide el contacto del menor con el otro progenitor es que lo que lo está dominando es el enojo, la bronca, el rencor, el ánimo de venganza, de no sé qué. Hay que hacer que ese sentimiento feo no que baje, que se calme. Y en la calma ir obteniendo pequeños resultados, no buscar el ideal, ir consiguiendo metas cortas. Yo digo que una meta corta, sumada a otra meta corta, sumada a otra meta corta, será un largo camino. Que si vos te ponés la meta larga y decís, no, lo que corresponde es aquello, ya sé que corresponde a aquello, pero para llegar a Luján tenés que salir de Plaza Miserere y parar en Caballito, y en Flores, y en Floresta, y en Liniers, y en Ciudadela, y en Ramos, digamos, no parás directamente en Moreno Luján. El tren va haciendo que la gente suba y baje en diferentes estaciones, y vos tenés que tener paciencia hasta llegar a Luján. Entonces, yo lo que le sugiero a quienes están, claro, es muy fácil desde mi lugar que yo veo a mis hijos cuando quiero y su madre ve a sus hijos cuando quieran, y a nuestros hijos cuando quiere, porque así lo entendimos los dos que correspondía. Pero conozco casos que no están viviendo eso, que tienen fecha citada por el juzgado y que la madre no se hace presente con los chicos y el padre queda tecleando. Y obviamente que a ese padre, ¿quién lo consuela? Y no lo consuela nadie, no hay consuelo, pero es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos con lo inevitable? ¿Peleamos? Es en vano, no gastes energía en eso. Gasté energía en procurar que la próxima vez que haya una posibilidad de encuentro, ese encuentro se lleve a cabo. Repasemos qué fue lo que pudo haber generado que no lo quisiera traer. A veces es mejor aparecer, a veces es mejor no aparecer. A veces es mejor hacer ruido, a veces es mejor que nadie haga ruido. Bueno, ser más racional y menos impulsivo, conociendo la dificultad de esa situación cuando sos carne y sos vos el que hace un año que no ves a tu hijo, ¿no? Y lo que pasa es que ese es el que menos quiere escuchar. Y mi mamá, por ejemplo, que era en ese caso, si querés, la que evitaba, cualquier persona que le dijera que no estaba bien lo que estaba haciendo y que me estaban haciendo un daño, ella automáticamente cortaba el diálogo. Entonces, si la gente que va a querer hacer cambiar de parecer a esa persona va a encontrar ese resultado, no tiene que decírselo. No tiene que decírselo. Tiene que ser en todo caso la garantía de que ese chico o esa chica tenga cierta salud mental en todo este episodio, este proceso. Tiene que hacer las veces de guardián. Piensen en el chico, no piensen en el adulto. Me veo tentado y sé que algunos se van a ofender con lo que voy a decir. No se trata de quién tiene razón, se trata de quién sufre más. Y nadie sufre más que el chico. No tiene ni más ni menos razón el que impide o el impedido. La única verdad es que el que sufre es el menor, siempre. Cuando la justicia entienda eso, para mí esto va a encontrar una solución más cercana. Mientras se siga poniendo más énfasis en los adultos que en el menor, que estoy convencido que es lo que pasa y doy fe de que es lo que pasa, vamos a seguir viviendo este tipo de historias, de injusticias, que no significa que sean el 100% de las denuncias las injustas, ni las justas, digamos. Ni son todos culpables los que dicen ser culpables, ni son todos inocentes los que dicen ser inocentes. Pero para saber la verdad, el mejor camino es a través del chico. Por más que parezca que mienten, los profesionales se dan cuenta de que están mintiendo. Los chicos pueden mentir. El buen profesional se da cuenta cuando el chico está mintiendo. Por eso se dice que los chicos no mienten. Aunque quieran hacerlo, no les sale. Infancia compartida.